días. Buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Bien o no? Bien, gracias. Acá estamos aprendiendo el idioma del Quindío. ¿Bien o para qué? Yo no sé si así se dice o ya la embarré. ¿Ya? ¿Hice el oso? Bien. Bueno, voy a tratar de, si me acostumbro con eso y no lo quitamos. No, ahí está bien, está bien. Creo que ahí me escuchan toda esta audiencia que tenemos acá, todo el show, todo quien vaya que escuche, pero por medio de ustedes. No te preocupes, vamos a hacer esto. Listo. Vamos a quitarlo acá para estar más, porque creo que se cae. Entonces, bueno, hermanos, qué gusto saludarlos, poder estar con ustedes una vez más. Ha sido una semana muy bonita, ha sido una semana llena de muchas actividades, de muchas cosas, de mucho compartir, donde el cuerpo de Cristo se reúne con una sola misión, y es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros estamos aquí, hemos cantado, hemos podido expresar, como decía Carlitos hace un momento, hemos hablado al Señor, ahora le pedimos al Señor que nos hable. Eso es un diálogo, lo que en filosofía llaman dialéctica, ¿sí? Vamos hablando, yo te hablo, tú me hablas, así es la relación con el Señor, es un diálogo. Y la idea es que en el tiempo que nosotros estemos compartiendo, podamos entender qué es lo que el Señor realmente nos quiere hablar, qué es lo que nos quiere transmitir. Porque día a día nosotros estamos en afanes, en carreras, en muchas cosas, pero cuando el Señor nos habla, debe traer a nosotros tranquilidad, un propósito, debe traer a nosotros alegría completamente en medio de las dificultades. ¿Amén? Quiero que vayamos, les invito a que vayamos al libro de Colosenses, a la carta del apóstol Pablo a Colosenses. Y antes que leamos esta porción en el capítulo 3, vamos a leer solamente 4 versículos. Me parece interesante poder introducir con todo lo que nosotros hicimos esta semana. Esta semana pudimos compartir con las personas en las plazas, pudimos compartir con personas también que han confesado que Cristo es el Señor, pero también hemos compartido con personas que se han visto muy indiferentes al Evangelio, completamente. Una indiferencia en donde pensamos, hey, si el Evangelio es gratis, ¿por qué nos cuesta recibir la bondad de Dios demostrada en la cruz del Calvario? ¿Por qué cuesta? Ahorita cantábamos y de esa enseñanza se trata precisamente de cómo nosotros debemos poner nuestra mirada en Cristo, cómo debemos poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. A Él es al que nosotros apuntamos, a Cristo, pero cuesta. Entonces íbamos en las plazas y abordábamos inclusive la forma en que ven a Cristo, cómo ven el Evangelio, es algo tan pasajero que es una completa indiferencia. Y esa completa indiferencia se demuestra en diferentes aspectos. Lo que está en el corazón de nosotros como seres humanos se demuestra de diferentes maneras. Jóvenes indiferentes que están consumidos por la droga, jóvenes que están yendo de mal en peor. Ahora, nosotros nos sorprendemos, pero es la misma condición en la cual nosotros estábamos en algún momento. Simplemente que el mal, el pecado se transforma y toma un tinte diferente, pero es lo mismo. Personas, adultos, ancianos, que a pesar del tiempo, a pesar de su caminar en esta tierra, indiferentes a Cristo. Y muchas veces dicen, ¿por qué me sucede lo que me sucede? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué estoy tan afligido? ¿Por qué estoy tan agobiado? ¿Por qué me suceden todas estas cosas en la vida? Y empiezan a culpar a los demás, al presidente, al alcalde, que por qué botan la basura allá, que por qué, bueno, tantas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando todo radica realmente en un problema del corazón, en un problema donde si Cristo no está en el centro de la vida,
pues sencillamente nosotros queremos culpar a todos los demás. Sencillamente vamos a buscar, culpar, valga la redundancia, a factores externos, pero no miramos realmente a nuestra condición o a nuestro propio ser, en dónde está nuestra fe. Vemos familias que están divididas, familias disfuncionales, familias en donde si Cristo no está ahí, pues difícilmente puede andar o continuar. Y venía a mi mente este pasaje de Colosenses capítulo 3, y ya les voy a pedir que me acompañen en la lectura, porque es que nos gusta mirar más a nosotros mismos, a la forma en que nosotros podemos responder y actuar y defendernos ante una sociedad que está consumida cada vez más por este mundo. Pero queremos nosotros salir adelante, pero sin Cristo. Queremos salir adelante siendo indiferentes a Él, y esto pasa y listo. Pero dice la Escritura en el Salmo 127, si no estoy mal, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esa es realidad, porque Dios debe estar ahí en todo ello. ¿Sí me escuchan bien ahí atrás? ¿Ok? ¿Está todo bien? ¿Sí? Excelente. Quiero que me acompañen por favor a Colosenses capítulo 3 y vamos a leer esta porción, versículo 1 al versículo 4, y miren lo que dice la palabra del Señor. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, noten lo que dice, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tremendo, o sea, para arriba. Versículo 2. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Y si es la palabra del Señor, esperemos poder responder a lo que el Señor nos va a decir, lo que nos va a transmitir. Amén. Entonces, hay un contexto, evidentemente, porque seguramente van a decir, bueno, ¿y qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere transmitir la palabra? ¿Qué es lo que nos quiere abrazar? Y el propósito de lo que el apóstol Pablo, que es quien escribió esta carta a una iglesia en Colosas específicamente, es exaltar la supremacía de Cristo, exaltar al Señor. Y ese es el propósito de nosotros como iglesia, que Cristo sea el centro, exaltarlo. Nosotros no somos el centro. Nosotros no somos, bueno, queremos ser el centro de nuestra vida. Y les digo un secreto, el universo no gira alrededor de nosotros. ¿Sí saben eso? Todo gira en torno a Cristo. Hay un predicador hace mucho tiempo que se llama Abraham Kuyper, que dice, no existe ni un centímetro cuadrado en el universo que Cristo no reclame, esto es mío. Porque todo es de Cristo, todo le pertenece a Él. Pero muchas veces nosotros queremos ser el centro del universo. Y ahí es cuando viene la exhortación, cuando viene el ánimo y dice, mira, pequeño, grande, chico, tú debes poner la mirada en Cristo, debes negarte a ti mismo. Entonces el propósito de esta carta es exaltar a Cristo, tener y entender la supremacía. ¿Quién es? ¿Qué hizo? Y ahora, ¿cómo nosotros, como creyentes, si ponemos nuestra fe en la obra redentora, debemos responder? ¿Cómo debe ser el accionar? Entonces, en esta carta, en esta epístola que le está respondiendo a una iglesia que seguramente tiene problemas, dificultades, va a combatir falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas que uno encuentra en este pueblo también. Yo hablaba con una persona y en esta semana compartiéndole de Cristo y le decía, mira, Cristo es el Señor. Y digo, sí, es el Señor. Amén. Y lo decía yo, wow, ese Señor cree en Cristo. Interesante. Pero él me dijo, ¿sabe? Le voy a decir un secreto. ¿Sabe de quién es hijo Jesús? Y yo, uy, aquí llegué. Es hijo de una bruja. Yo quedé sorprendido.
Ahora, todo eso lo traigo como una pequeña introducción para ver cómo el Evangelio y estar centrado en Cristo, entender la obra redentora, la soberanía de Dios, cómo podemos realmente estar fundamentados en la roca para defender la fe y para mostrar que Cristo es el creador del universo, todo, y poder corregir, no con pleito, ni con dificultades, ni decir es que yo mando acá, no, es la palabra de Dios la que convence y la que transmite, y así mismo va a transformar el corazón de las personas. Entonces Pablo aquí en esta carta sí combate falsas enseñanzas. Tremendo, ¿cierto? Exalta la supremacía de Cristo, muestra que Cristo es suficiente para la salvación y llama a la iglesia para que su fe, su vida sea coherente con su profesión de fe. Porque muchos decimos, yo creo en Cristo, amén, aleluya, gloria a Dios, pero la forma de vivir es diferente, no es coherente. Entonces, en ese contexto, lo que Pablo les está escribiendo a ellos es, miren, si ustedes pues han creído en Cristo, ahí se introduce el versículo 1 del capítulo 3, dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, nos hace ver hacia dónde debemos apuntar, a ese fundamento en el cual nosotros hemos sido resucitados. Comienza en el versículo 1, si ustedes pues han resucitado con Cristo. ¿Y por qué les dice esto? Porque antes, cuando no conocíamos a Cristo, cuando esta iglesia no conocía a Cristo, Pablo mismo se lo dice a los efesios, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Y la única forma de poder traer vida a una persona no es ni siquiera por nuestros propios actos, es por el plan soberano, el plan voluntario de Dios, porque a Él le plació llamarnos de las tinieblas a su luz, solamente por los méritos de Cristo. Y le dice el apóstol aquí, ahora, si ustedes han resucitado, antes estaban muertos, ahora son traídos a vida nueva solo por lo que Cristo hizo, no por lo que ustedes han hecho, ni por una oración de fe como se predica, o haz esto para que recibas esto. No, yo no me merezco el cielo, pero a Dios le plació. Él me ha resucitado, Él me ha traído precisamente. Anteriormente estaba muerto, y lo que Pablo le está diciendo acá es, esto es un fundamento para que nuestra fe sea soportada en la obra redentora de Cristo, no en la obra que cada uno de ustedes tiene, sino en lo que Cristo hizo. Amén, te ganaste el cielo. Por la obra de Cristo, ¿no? Amén. Amén. Entonces, nosotros estábamos muertos en esa condición caída, pero a Dios le plació llamarnos. Al Señor le plació llamarte cuando te predicaron el Evangelio, cuando te hablaron de la obra que Cristo hizo. Pero nosotros somos indiferentes. Y aquí Pablo viene demostrando, viene desarrollando esto, y le dice, si ustedes han resucitado con Cristo, ahora les exhorta para que la forma como deben demostrar es cómo deben vivir. ¿De qué manera deben vivir? ¿De qué manera vamos a vivir? Porque nosotros no debemos vivir conforme a lo que nosotros hagamos, obremos en lo que en nuestros deseos, en nuestros delitos, en nuestra propia concupiscencia, sino con la mirada puesta en Jesús. Lo que cantábamos ahorita, un canto hermoso, un canto lindo, pero la pregunta es, ¿nosotros lo hacemos? ¿Nosotros miramos a Cristo? ¿Nosotros nos gozamos aún cuando hay dificultades? El fundamento que Dios ha establecido es la obra redentora. Es el Señor. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, pregúntense, ¿han resucitado con Cristo? La única forma para tener vida es cuando creemos en el Evangelio, cuando hemos creído en la obra de Cristo. No hay otro, no hay otra forma, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que las personas puedan ser salvas, solamente por medio de Jesucristo. Entonces, trayendo como ilustración todo lo que se ve acá, lo que se predica, las personas cómo responden, con una mezcla de situaciones, lo que algunos llaman un sincretismo religioso, como que toman de aquí, toman de aquí, toman de aquí, y le apuestan al que mejor les sirve.
le apuestan al que mejor resultado le da. Pero el fin de todo eso es el egoísmo. Porque yo quiero buscar mi propia satisfacción, pero a espaldas de Dios. Y no quiero mirar al Señor porque voy a entender realmente lo que soy. Cuando mire el Evangelio me va a mostrar lo que realmente soy. Soy un hombre que necesita de Dios, porque no puedo andar solo. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Entonces, tenemos el fundamento, es Cristo, pero ese fundamento nos anima a buscar y a fijar nuestra mirada solamente en lo que Cristo ha hecho. Pero en el día a día, en este trasegar, en este caminar, hay aflicción, hay caídas, hay quebrantos, y ahí es cuando olvidamos en dónde estamos poniendo la mirada. También hablábamos con personas que sus hijos están llevados por la droga y piden a gritos para que puedan sacarlos de allá. Pero a veces piden ese favor que los saquen, pero no entienden que el único medio para poder tener esas respuestas es la obra redentora. Es el Evangelio, no existe otro medio. Y cuando los sacan de allá, van y los llevan a internados, a drogarlos más para poderlos sacar. Y todo esto lo pongo como una ilustración sencillamente, porque a veces cuando estamos afligidos, cuando estamos quebrantados o cuando tenemos algún problema, lo que queremos hacer es buscar la solución por nuestro propio medio. Cuando la palabra nos está diciendo acá, busquen las cosas de arriba, busquen al Señor, pongan su mirada en Él, no la pongan en ustedes mismos. Pero queremos buscar las soluciones por nuestro propio medio. Hay situaciones que nos agobian o no han pasado por situaciones difíciles. A mí me sucede muchas veces. Problemas con tus hijos. Están pasando problemas con los nietos. Dificultades con el trabajo, dificultades, no sé, con la esposa, con el esposo, donde hay discusiones. ¿Y por qué sucede todo esto? Porque no estamos fundamentados en la verdad. Eso no significa que al poner la mirada en el Señor, en Cristo, los problemas nos acabaron. No, al contrario, vienen más problemas, pero sabremos cómo resolverlos. No los vamos a resolver a nuestro acomodo, los vamos a resolver es por la obra que el Señor ha hecho. ¿Por qué? Porque Él va a capacitarnos, porque nos va a formar, porque nos está fundamentando para poder obrar de tal manera, o a la manera de Él, mas no a mi propia manera. ¿Cómo educo a los hijos? ¿Cómo respondo cuando mis hijos se me enfrentan? ¿Sí? Es difícil, ¿cierto? Creo que les ha pasado, a muchos les ha pasado. ¿Cómo puedo criar a un pequeño que ve diferentes las situaciones acá alrededor de este pueblo y se ve influenciado por la sociedad? ¿Cómo puedo realmente guiarlo para que pueda responder con amor, con integridad ante la obra redentora de Cristo? Solamente si confío y tengo mis ojos puestos en Él. ¿Es difícil? Es difícil. Pero ahí viene el ánimo, hermanos, en que es difícil para nosotros poderlo hacer, pero para Dios no es imposible, ni es difícil. Para Él sí es. Para Él es fácil porque Él lo estableció. Y si Pablo lo está diciendo es para que nosotros podamos confiar y podamos tener nuestra mirada en Cristo. La pregunta aquí es, de acuerdo con esto, cuando tienes dificultades, cuando tienes problemas, ¿a dónde acudes? ¿En dónde está puesta tu mirada? ¿A dónde vas? ¿Qué buscas? ¿Crees que puedes vivir buscando una solución y pensar en tener una solución sin Cristo? Porque yo digo, yo soy cristiano y yo busco a Cristo y yo tomo las decisiones conforme a Él. Pero, ¿será cierto? Eso es ánimo, mis hermanos, pero también es exhortación y también es para que pensemos, ¿será que sí estoy obrando realmente como el Señor quiere cuando se me presentan estas dificultades? Si tú estás atravesando todos estos problemas, si tienes problemas en tu casa, problemas con tu esposo, con tus hijos, que no sabes qué hacer,
La única solución es poner tu mirada en Cristo. Ese es el ánimo. Pon tu mirada en Cristo. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque Cristo es el que está reinando y Cristo es el que está dando la fuerza y el que dirige todas las cosas para que nosotros, en esa confianza plena en la obra de Cristo, podamos obrar. No en mi reinado, no en lo que yo haga, porque el deseo es que yo reine. Yo no debo estar sentado en el trono de Cristo. Cristo es el que está sentado, por consiguiente, me da la capacidad para poder obrar. Pero si no estoy confiando en ello, ahí es cuando vienen los problemas. Ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué me sucede esto? Ay, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Sabes por qué? Porque tú estás confiando más en ti y no en Él. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Poner tu mirada en ti mismo lo que hace es que se te vengan todos los problemas encima. Y después no te quejes. Y eso no lo digo como un regaño ni nada, sino es algo que también me ha pasado. Y cuando yo leía esta porción de la Escritura, pensaba cuán difícil es que nosotros realmente descansemos en la obra de Cristo y que Él sea el que nos dirija. Es muy difícil, pero no es imposible. No es imposible. Muchas veces, cuando atravesamos por pruebas o situaciones difíciles, nosotros buscamos respuestas inmediatas, ¿cierto? Queremos así, que las cosas nos den ya. Quiero ya la respuesta, ¿cierto? Queremos entender, queremos resolver los problemas y queremos que las cosas nos sucedan pero sin dolor. Pero ahí cuando sufrimos, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Cierto? Pero esa urgencia puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas. Cuando decidimos, cuando oramos, si no decidimos conforme a la voluntad de Dios, ¿qué significa eso? Decidir conforme a la voluntad de Dios. Es decir, conforme a lo que Él determina, lo que está en su palabra. Y por consiguiente debo obedecer. Pero cuando Él me muestra el camino y quiero hacer las cosas a mi acomodo, ahí es cuando hay sufrimiento. Cuando quiero las cosas rápido, pero no las veo o no las encuentro conforme a mi voluntad, es cuando realmente me decepciono y aún hasta abandono la iglesia. Porque no veo resultados de acuerdo a lo que yo quiero o de acuerdo a mis propios deseos, sino que cuando Dios nos enseña es que podamos esperar y confiar plenamente en Él. Se busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, donde Cristo está reinando. Y surge la pregunta, ¿quién gobierna tu vida? ¿Tú la gobiernas? Pues Cristo es el que está gobernando tu vida. Que así sea. Que sea Cristo el que gobierna toda nuestra vida. Ahora, todo esto nos hace entender que si hay un fundamento, si hay un llamado a poner nuestra mirada en Cristo, también la palabra nos anima a confiar en Él y tener la seguridad. ¿Por qué? Porque si nuestra mirada está en Él, la palabra de Dios nos enseña que nosotros estamos seguros y escondidos en Cristo. Miren lo que dice el versículo 2 y 3. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Okay? La palabra, o sea, lo que está diciendo acá no tiene como mucho que extraerle, es algo muy claro. Si tu mirada está en Cristo, por consiguiente, no la pongas acá, esto es pasajero. Esto se acaba, esto va a llegar a un punto en que listo, se acabó todo, pero nos gusta estar aquí. Y nuestra seguridad a veces nos hacemos más tesoros aquí, ¿cierto? Cuando la palabra dice no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el corrompen. Esto es pasajero, esto se va a acabar. Y les cuento un secreto a los que no se van a, de pronto no lo sabían, ustedes se van a morir. Y yo también. Pero nos gusta hacernos tesoros acá. Cuando el tesoro real es en la eternidad, es allá. ¿Pero por qué somos indiferentes? Y queremos la seguridad más de lo que tenemos en esta tierra. Posición, posesiones, posición y posesiones. Queremos
como muy precioso. ¿Se han visto El Señor de los Anillos? Los que han visto, sí, se han visto a Gollum, creo que era Gollum, se muy precioso. Como eso, así, muy precioso, así. Nos aferramos a este mundo creyendo que nuestra seguridad está aquí. Cuando la palabra dice, uno la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, el versículo 3 miren lo que dice, porque ustedes, esta es la razón por la cual Pablo le está diciendo, si ustedes ponen esa mirada y no en Cristo y no en la de la tierra, es por esta razón, porque su vida está escondida en Cristo. Y si mi vida está escondida en Cristo, mi deseo va a ser querer honrarlo y glorificarlo y hacerme mi tesoro allá en el cielo, no aquí. De mi seguridad, lo que está diciendo acá es que nuestra vida está escondida en Dios. Esa es mi seguridad. ¿Cuál es tu seguridad? ¿Cuál es tu seguridad? ¿Eres tú mismo? ¿Es tu trabajo tu seguridad? Porque también puede ser, ¿cierto? Pero ahí dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que ustedes han muerto? Y parecerá como contradictorio con lo que dice en el primer versículo, porque ustedes han resucitado. No se está contradiciendo. Lo que está diciendo Pablo aquí es, ustedes están muertos o han muerto al pecado. Ahí es donde viene como la claridad. Si ustedes ya han nacido de nuevo, si ustedes han creído en la obra de Cristo, si ustedes han reconocido que son pecadores, que realmente no pueden obrar, no pueden agregar nada a su vida ni a la salvación, porque todo es por la obra de Cristo, entonces, ¿cómo vamos a responder? Ahí, han muerto al pecado. Y alguien que ha muerto al pecado no tiene lógica que persista en él. Lo que habla Pablo en Romanos, si hemos muerto al pecado, ¿cómo iremos pues en él? Ya no somos esclavos al pecado. Eso no quiere decir que no es que no pequemos, seguiremos pecando. Desearemos hacer cosas a nuestra voluntad, pero la gran diferencia es que ya no estamos esclavizados a pecar o esclavos al pecado, porque Cristo ya pagó, pero aún tendremos esa batalla y esa lucha. Pero la seguridad aquí, lo que la palabra de Dios nos está animando, nos está dirigiendo es a que no confiemos en lo que nosotros obremos, sino en la seguridad que ya tenemos en la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque su vida y mi vida está escondida en Él. Nos da paz, nos da tranquilidad. Que, volviendo al punto anterior, en que si tenemos ese fundamento, que si nuestra mirada, nuestro llamado es a mirar a Cristo, aún a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que tengas, los conflictos en tu trabajo, en tu casa, con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, puedes estar segura y seguro que si confías plenamente en la obra de Cristo, ahí es donde va a haber descanso. Ven que si tus hijos te obedecen, aunque hay que disciplinar, quiero aclarar, pero ay, ¿por qué mi hijo? Ayúdeme para que mi hijo me responda de tal manera. Mira, tú simplemente obedece a lo que Dios dice, obedece a su palabra y transmítela. Guía a tu familia. ¿Por qué? Porque es que tu seguridad no son tus hijos, tu seguridad debe ser el Señor. Y cuando obedeces a la palabra del Señor, Dios te da la capacidad y te guía para que así mismo puedas descansar y puedas educar de una manera saludable conforme a la palabra de Dios. Eso es claro. Eso es claro. Dice, ustedes han muerto al pecado. ¿A qué? A las obras. Ya no me deleito en hacer eso. Ya no quiero pecar. Pero seguiré pecando. No he sido perfecto, no he sido glorificado. Sigo batallando, sigo luchando con estas cosas. Pero todavía tengo la esperanza gloriosa en Cristo, el que me da la capacidad de tener esa seguridad solamente en Él. Amén. Ahora, versículo 4. Todo eso es como si fuese una consecución, un paso a paso. Si ustedes han muerto, si ustedes han resucitado, entonces vamos a buscar las cosas de arriba. Ese es el fundamento. Ese es el llamado a confiar y a mirar solamente en Cristo. Y la respuesta es porque estamos seguros en Él. Ahora hay una esperanza en el futuro. Hay una esperanza que solamente se da por Cristo Jesús. Miren lo que dice el versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida, ahora les está diciendo,
la vida que ustedes tienen no es porque ustedes se la ganan. ¿Sí? ¿Hay claridad? Si ustedes han resucitado, no es por ustedes. Ustedes estaban muertos. Y a ustedes les dio vida a alguien. ¿Quién les dio vida? El Padre les dio vida cuando Cristo murió. Y como dice Efesios capítulo 1, ese poder que obró en Cristo al levantarlo de los muertos es el mismo poder que obra en ustedes para rescatarlos, para atraerlos, para convencerlos que ustedes no pueden vivir solos, ustedes y yo, ¿sí? Que no podemos vivir solos, sino que nuestra mirada debe estar en Él. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que obra en nosotros, hermanos, para traernos a ese convencimiento y en esa confianza y seguridad plena en la obra de Dios. Pero también cuando dice acá, cuando Cristo, nuestra vida, está vivo, Cristo está vivo, no está muerto como muchos lo pintan, Cristo en nuestra vida se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados en gloria. Todo esto es un progreso, todo eso es un progreso de esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que como todo esto es pasajero, un día esto se acaba. Un día esto va a pasar, un día esto se va a acabar, y ahí donde yo digo, ¿y los tesoros que yo me hice acá en la tierra qué? Que los disfrute otro, ¿cierto? Pero cuando todo esto se acabe, cuando ustedes se mueran, cuando yo me muera, ¿qué va a pasar? Ahí es donde viene la esperanza, en que tenemos reservado algo en los cielos. Pero Pablo lo amplía un poco más, lo proyecta ya a un futuro, en la manifestación gloriosa de la consumación de los tiempos. Ese es el Evangelio, en que Cristo vino, en que Cristo predicó, en que Cristo el Señor anunció el mensaje de esperanza, un mensaje para que, puestos los ojos en Él, podamos confiar plenamente en su obra y que nosotros podamos negarnos a nosotros mismos y creerle a su Evangelio, como decía Carlitos ahorita tomando el Evangelio de Juan. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que rehúsa creer, fíjense bien, eso es del corazón, de la lucha que tenemos nosotros en el corazón. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no es que será condenado, es que ya está condenado. Para nosotros vemos una línea de tiempo, ¿sí? Pasado, presente, futuro. Para Dios es el ya, porque es eterno. Y dice, ya está condenado. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Que lo que nosotros nos imaginamos, y pongo la ilustración de lo que hicimos en esta semana, y me quedo sonando tanto en la cabeza por la diferencia que vemos en la sociedad, que niños se están perdiendo en la droga. Para mí esa es como una ilustración de lo que es una condenación eterna. Es como estar sumidos en eso, pero no querer salir de ahí. Esa es como una condenación eterna. Ahora, cuando me ha rescatado el Señor, me ha sacado de ese barro, de esa inmundicia, me ha traído a un lugar donde me ha dado un nuevo nombre, donde ahora soy amado, donde ahora realmente hay gozo y hay libertad, porque las cadenas del pecado se han roto. Aunque todavía sigo pecando, ya no deseo deshonrar al Señor. Pero el que cree no es condenado. El que rehúsa y el que no ha creído en el glorioso nombre de Cristo, fíjense bien, tengan mucho cuidado, ya es condenado. Y a eso sí les preocupa. Porque vivir una eternidad sin el Señor es tremendo. Por eso predicamos el Evangelio. Y por eso lo que está diciendo Pablo acá es que ustedes ya están escondidos en Cristo si han creído en Él. Porque si no han creído en Él, es como, ¿ustedes han visto una serie que se llama The Walking Dead? ¿Sí? ¿O Zombies? Algunos sí, ¿verdad? Como que sí han visto, ¿cierto? Imagínense muertos caminando. Ahora muertos bien vestidos. Muertos que no han matado a nadie, muertos que no roban, muertos que no dicen malas palabras. Solo les falta algo para tener vida, les falta Cristo. O sea, les falta todo. Cristo es la vida. Y Pablo acá lo está diciendo, si ustedes ya han resucitado con Cristo, eso es igual a
poner la mirada en Él. Si ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de Él. Si ustedes ya han resucitado con Cristo, ya no están muertos al pecado. Si ustedes ya han resucitado con Cristo, ustedes están escondidos en Dios. O sea que las dificultades, las aflicciones, los problemas son pasajeros. No quiero ser insensible a lo que de pronto puedan estar pasando. No significa eso. Pero ya tendremos una mirada diferente. Ya habrá gozo aún a pesar de las adversidades. Puede haber alegría aún a pesar de la tristeza. ¿Por qué? Porque es que la seguridad que yo tengo no es eso. Mi seguridad es la eternidad, que ya tengo algo reservado en los cielos, solo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá o nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero seguiremos teniendo problemas, sí. Pero ahí dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, tiempo futuro, en algún momento de la historia, volverá por su iglesia, lo cantamos ahorita, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Eso significa, o eso se traduce en que todo, como dice colorín colorado, ese cuento se ha acabado, pero tendremos la historia en la eternidad con el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el centro de nuestra vida. Así que, para concluir esto, mis amados hermanos y amigos, una pregunta que hice al principio es: ¿hacia dónde estás mirando? ¿En dónde están puestos tus ojos? Tus ojos espirituales. Porque yo voy a mirar acá y digo, oh, pero yo no veo a Cristo. ¿Dónde está realmente mi corazón puesto? ¿En dónde está tu esperanza? ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando en ti o estás confiando en el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Nuestra mirada debe estar en la esperanza de gloria. Toda la carta de Colosenses habla de eso. En Cristo, nuestra esperanza de gloria. Esa es nuestra única esperanza. Acompáñenme a orar y pensando en esto, que aún a pesar de las pruebas que tengamos, las dificultades, aflicciones que tengamos, créanme que no es nada comparada con la alegría que podemos tener solamente al reconocer a Cristo el Señor. Y podemos descansar en Él. Que si estás luchando, que si estás batallando con algo, ten ánimo. Pon tu mirada en Cristo. Reconócelo como el único suficiente Salvador. En Él es donde hay esa libertad, donde hay esa entrega. Pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Bendito Dios, gracias por este tiempo en el cual nos has permitido leer tu palabra, ser confrontados sabiendo que ya todo tú lo hiciste por la obra de Cristo. Aún seguimos batallando, aún seguimos luchando con aflicciones, con dificultades, pero tú nos recuerdas por el Evangelio que no es por nosotros, sino por lo que tú ya hiciste. ¿Y cómo nos recuerdas que debemos seguir mirando a pesar de las dificultades? Permítenos mirar a ese Evangelio, a gozarnos en ese rescate que solo fue por Jesús, no por nosotros, ni porque seamos importantes, sino por el cumplimiento de tus promesas y lo que ya tú has establecido. ¿Cómo podemos vivir mirando a Cristo nuestro Señor cuando es difícil? Pues, sé que es difícil, acá hay madres que tienen problemas con sus hijos, con sus nietos. Señor, por favor, fortalece para que puedan tener su mirada en tu Hijo. Personas que vienen por primera vez, por favor, darles convencimiento por tu palabra, que si es tu voluntad, tú les des arrepentimiento y fe para que así mismo crean. Señor, ten misericordia de este pueblo también, porque está consumido por el pecado. Y así como
Tuviste piedad y misericordia con nosotros al permitirnos probar de las riquezas de tu palabra y de tu evangelio. Permite que ese pueblo, por medio de tu iglesia, al comunicar tu evangelio, tu palabra, si es tu voluntad, crean y puedan disfrutar de las bendiciones que tú tienes reservadas en los cielos. Señor, damos gracias por este tiempo, porque en verdad nos gozamos sabiendo de ese rescate que ya hiciste. Y ahora debemos gozarnos en unidad como iglesia para anunciar a otros de esas virtudes de tu Hijo Jesús, el cual murió, el cual resucitó, pero un día volverá para reunirnos junto contigo en esa esperanza de gloria. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermano.